supuesto esta aventura de los hijos de Kennedy para tu carrera? Pues para mi carrera no lo sé porque estoy empezando ahora mismo, pero para mí como actor y como persona pues me ha enriquecido mucho porque me he empapado de una época que conocía, porque es irremediable conocer esta época, pero que no había profundizado nunca en ella y vamos, ya sé muchísimo sobre Kennedy, sobre su familia, sobre Marilyn, sobre los actores en Hollywood, en el off-Broadway de aquella época, sobre el movimiento hippie que más se puede asemejar, yo creo, a los movimientos de lucha y de la gente y del pueblo en la calle guerreando, tanto en su momento como ahora con España, y las guerras, que afortunadamente a nivel internacional últimamente pues no nos ha afectado tanto aquí en España, pero en países como Estados Unidos, que es del que estamos hablando en concreto con esta función, es horrible lo que uno aprende sobre los personajes de guerra. O sea, yo esto no lo sabía. Los veteranos de Vietnam y veteranos de guerra se quedan con una secuela tan fuerte en su cabeza que a día de hoy mueren 18 veteranos de guerra suicidados al día que todavía no han superado lo que vivieron en su proceso en la guerra. O sea, estamos hablando de una situación muy, muy fuerte, ¿vale? Lo que ocurre con mi personaje. O sea que vamos a tener buenos, malos momentos, pero también una gran lección de historia también. Sí, o sea, históricamente es una gran lección sobre los 60 porque toca los 5 palos, yo creo, más importantes de los 60, con todo lo que queda por contar, porque ahí están Martin Luther King, pues Jean Genet, los Beatles, los Rolling, Jimi Hendrix, Janis Joplin, o sea, hay artistas que cada uno de ellos tendría una función entera, yo creo. Entonces yo creo que es una buena forma, una buena representación de lo que ocurrió en los 60, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial, porque a todo hijo de madre le afectó la muerte de Marilyn Monroe, le afectó la muerte de Kennedy, el asesinato, y le afectó el asesinato de Martin Luther King. Entonces es una función muy buena para verla incluso más de una vez, que ya me lo ha dicho algún espectador, y para luego no solo debatir sobre la función y sobre lo que se ha visto, sino debatir sobre qué hacemos nosotros con respecto a esto. O sea que además tenemos una caja y un abanico de recuerdos totalmente amplio. Sí, total. De hecho, todas las películas que yo en mi caso me he visto que tengan que ver con el personaje son grandísimas películas de los Estados Unidos. O sea, hablamos de Apocalipsis Now, del Cazador con Robert De Niro, de Platoon con Charlie Sheen, con William Dafoe. O sea, son que de hecho en estos días van a poner Platoon por la noche en un canal de televisión. Fíjate, y yo lo veía ayer, digo, mira, parece que están haciéndonos un homenaje a la función y a mi personaje en concreto, porque con el personaje que hace Charlie Sheen en Platoon es con el que más identificado me siento, ¿sabes? Que te hablo que era una época encima de interpretación de los actores dorada, maravillosa. Yo he visto interpretaciones en películas de los 60 que me he quedado pero pegado en mi casa, en el sillón, diciendo: qué buenos eran y qué truños hacen ahora, Dios mío. ¿Cómo han ido también para atrás estos americanos? Qué pena. Algo de admirar, ¿eh? Sí. En esa misma línea, todos los actores decís que en cada papel, en cada proyecto, descubrís una faceta profesional nueva vuestra. ¿Qué has descubierto de ti profesionalmente hablando con este papel y cuál consideras que es el mejor defecto y la peor virtud de tu personaje? Pues de mí he descubierto que sigue estando viva en mí esas ganas de luchar por cambiar el mundo y por buscar el mejor camino para mí y para todos, de ser mejor persona constantemente, la búsqueda que te puede llevar a caminos muy oscuros, como las drogas llevadas al límite, y la búsqueda que te hace llegar a Vietnam y encontrarte con prácticamente la guerra más atroz de la historia, sobre todo para los Estados Unidos. La virtud de Mark es que cree en un mundo mejor y su defecto es que sucumbe, que el pobre pierde la batalla. Tiene una batalla muy grande que es la de los Estados Unidos, que ni saben por qué están luchando allí en Vietnam, pero tiene una batalla personal, que es ¿qué hago yo aquí? Y no acaba la función y él no ha encontrado qué hizo en Vietnam y qué va a hacer con su vida en lo que viene en adelante, que es lo que le ocurre a los 2 millones de soldados que a lo largo de estos años han ido no solamente a Vietnam, sino al resto de guerras. 2 millones de personas que en un 80% acaban con problemas psicológicos, que es más grave de lo que parece. Y si, bueno, tú mismo has dicho que vais a hacer un ensayo previo con amigos, pero imagínate que se diera la posibilidad de que pudieras ver a tu personaje en carne y hueso, que viniera a veros,
y tuvieras la He oportunidad... visto, la verdad es que YouTube es una llave a un mundo maravilloso que es todo, prácticamente todo lo que te puedas imaginar y sobre todo información está en YouTube. Y desgraciadamente hay muchísimas entrevistas y muchísimos documentales en los que, sobre todo en la guerra de Vietnam, hablan de las consecuencias psicológicas. Y he tenido la suerte de que mi pareja ha estado en Los Ángeles, ha podido entrevistar a veteranos de guerra, ha hablado con veteranos de guerra de guerras más recientes como la de Afganistán. Entonces he tenido la suerte como actor y la desgracia como persona de haber visto a muchísimos Mark. Y es inexplicable lo que ocurre, porque yo lo tengo que hacer 1 hora y media cada día, 1 hora 40 minutos, pero ellos viven con eso. Y cuando yo me vaya a acostar esta noche, habrá un señor en Cincinnati, o algunos, porque hay algunos que tienen raíces españolas, alguno en Albacete, que estará pasando por lo mismo, pero no lo dejará cuando acabe la función. Entonces, pues sí, he podido verlo. ¿Tú eres de esos actores que es capaz de desprenderse del personaje cuando acaba la función y dejarlo aquí en el set, dejarlo en las tablas, o se te queda algo, te llevas algo? Siempre te llevas algo porque estás jugando, si intentas jugar de verdad e intentas tener complicidad con lo que estás contando y compromiso con lo que estás contando, te afecta, es tu cuerpo el que lo está contando, y si lloras, lloras de verdad, y si te cabreas de verdad, con los límites que hay que tener claro, pero lo pasa a tu cuerpo. Entonces siempre te llevas algo, y de hecho yo cada vez que acabo un proyecto intento escaparme 1 mes o 2 o los que pueda para ir vomitando todo lo que se ha metido en mi cuerpo durante el proceso de creación del personaje. Y si volviéramos a esa época tan importante para la historia, ¿con qué momento te quedarías de ella y también con una canción que te haya marcado de aquella época? Pues momento, yo creo que uno de los momentos que más me ha emocionado poder ver ahora mismo en YouTube es el discurso de Martin Luther King, que de hecho se ha cumplido también los 50 años de ese discurso hace unos meses, y la capacidad de comunicación y de reivindicación que tenía ese hombre desde un lugar que te sentía cercano a él. O sea, hoy en día la mayoría de los líderes cuando hablan tienen esa lejanía que hace que la gente no se siente identificado y no salga a las calles por eso que está contando. Pero este señor y otros tantos de esa época pues tenían la capacidad de comunicar y de transmitir el mensaje. Y canción, espérate, porque hay una de Jimi Hendrix, es que yo tengo siempre mi lista de canciones. Y ahora te habrán surgido muchas también con esta obra. Vamos, aquí tengo una lista de 30 y pico canciones. Y siempre me pongo la de Hey Joe de Jimi Hendrix antes de salir a escena, y Sympathy for the Devil de los Rolling Stones, que la tengo aquí, no sé si la escucháis, es que la quería poner. Yo creo que esto resume mi personaje. Y también a lo mejor puede marcar al público que venga esa canción ya a reflejarse contigo también, de alguna manera. Sí, es que no puedo dejar de escucharlo. Es que este tema yo creo que resume mucho la función, o sea, Sympathy for the Devil, o sea, es lo que tenía este grupo, tenía unas ganas de reivindicación, unas ganas de contar que ellos no tenían que ver con lo que estaban pasando y que querían cambiarlo, y un rock en las venas, que yo escucho esta canción antes de cada función. Y sales con una energía ya. Y te mete lo bueno y lo malo dentro del cuerpo. Yo creo que fue una época que fue maravillosa en muchos sentidos, pero en la parte musical es brutal. Los Beatles, los Rolling, Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Mamas and the Papas. Una colección de joyas. De joyas que siguen sonando. O sea, yo cada vez que he escuchado un tema que al día anterior lo había escuchado en la radio, decía, ¿este también es de los 60? Sí, lo que tú has escuchado hace poco es una versión que hicieron no sé quién. O sea, cambiaron el mundo los 60, yo creo, a muchos niveles, sobre todo de la sociedad occidental capitalista que hoy vivimos. Tiene mucho que ver los 60 con lo que nos está pasando ahora. O sea que el público podrá ver también momentos de ahora de actualidad que también se sentirán a lo mejor como con una catarsis al veros a vosotros en nuestra época actual. Sí, y la catarsis espero que sea positiva, porque tiene una parte muy decadente la función, que es que estos personajes se han quedado anclados en el pasado y anclados en que creen que no pudieron hacer nada. Pero nosotros estamos vivos y nosotros sí lo podemos hacer. Yo tengo 31 años y veo esta función o la leo y me dan ganas de cambiar el mundo positivamente. Me dan ganas de cambiar mi granito de arena, que dentro de 70 años signifique que algo positivo ha ocurrido a partir de mis acciones.
y es lo que todos Y podemos en una hacer, yo época creo. con tantos momentos y también tu personaje, que es muy complejo, me imagino, ¿hay alguna parte de la obra que te haya costado más trabajo reflejar o sentir de alguna manera? Pues yo creo que la función entera es muy compleja, porque no es una función al uso, es una función que se ha hecho al estilo que José María Pou ha planteado. Es una función en la que los personajes hablan con el público, pero prácticamente no hablan entre sí, y eso es muy raro para el público. Mi personaje en concreto es el único que no habla con el espectador, entonces tiene esa dificultad añadida en la que durante el proceso de ensayos hemos investigado para ver cómo era la mejor manera de contarle lo que cuenta el personaje, el espectador, sin dirigirme a él directamente, porque mi personaje habla con su madre, que está muerta, y intenta todo el tiempo transmitirle a su madre lo que él vivió en la guerra. Entonces, digamos que la función en sí es muy compleja a la hora de transmitirle al espectador. Leída es muy bonita y tiene momentos fascinantes, pero el proceso ha tenido de todo, ha sido un terremoto que yo creo que nos tiene a todos revueltos. Yo por lo menos estoy muy revuelto. Tengo ganas de hacerla cada día por soltar lo que llevo dentro. Y por haciendo un guiño, José María Pou iba a contar aquí en la rueda de prensa que recibió una llamada del productor, el señor Larrañaga, y le dijo que tenía envidia, ¿no?, de que no se le hubiera ocurrido esta idea, y parafraseando al gran Martin Luther King, dijo: yo un día tuve un sueño, ¿no? En aquel maravilloso discurso. Tú que has estado en las dos ópticas, has estado como director hace poquito en un corto y ahora como actor, ¿cuáles de las dos ópticas te parecen más complicadas y en cuál te quedarías tú, te encuentras más cómodo? Pues me parece absolutamente más complejo ser director, porque tienes que saber lo que le ocurre al actor, lo que le ocurre al de las luces, lo que le ocurre al de vídeo, lo que le ocurre al sonido, lo que ha querido contar el autor, lo que el equipo está sintiendo, la idea que quieres transmitir, y el actor tiene que contar su historia, la historia de la función y la historia de su personaje. Entonces, yo creo que es mucho más complejo ser director. Igualmente, cada actor tiene su parte de autonomía, su parte de autor también a la hora de crear los personajes. Entonces a mí, después de mi experiencia como director, he querido ampliar mi proceso actoral y en lugar de querer dirigir hago mi proceso actoral más grande. Así no me aburro nunca, estoy siempre entretenido con cosas, intento que mis personajes, cuando tengo la oportunidad de hacer un personaje, pues que tenga un arco entero y que cada momento que esté contando algo sea por algo y venga de algún lugar determinado, no decirlo con el mejor sentido posible y ya está, sino que transmita algo, que le pase algo, que sea lo que el espectador reciba, que esté vivo. ¿Y has podido ver alguna similitud entre tu trabajo como director al trabajo de Pou? No tenemos nada que ver. Sobre todo porque es que él tiene una vida mía entera de ventaja. Tiene 2 vidas de experiencia. Entonces sabe muchísimo, es un gran intelectual de todo esto y encima tiene alma de niño. Se juega mucho ensayando y, hombre, se nota el salto generacional y yo Claro. le he dado mucho la lata a los ensayos. Él a veces ha querido matarme, lo sé, y yo he querido tirarle la escenografía entera a él también, pero nos tenemos mucho respeto y mucho cariño y ha sido un gusto estar aquí y yo creo que va a ser muy bonito para la gente en los tiempos que corren ver una función como esta, una función con un estilo diferente, con mucho humor y con la reivindicación en boca de todos los personajes. Alex, pues muchísimas gracias, ha sido un gusto y muchísimas gracias por traernos la realidad que fue, que esa realidad que fue nos ayuda a entender el presente y el mañana. Exactamente, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Y en el Teatro Alcázar, el Teatro Cofidis, Los Hijos de Kennedy en Madrid, hasta que vosotros queráis.